2, 3, come on. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Fútbol Total Radio. 30 minutos de pura pasión con las mejores historias de este maravilloso deporte. Esta es la alineación de Fútbol Total para este partido mundialista. Con el número 1, el guardián de la cabina, su servidor, Osvaldo Fragoso. Con el dorsal número 10, el volante creativo, Marco Campuzano. Con la casaca número 4, el señor de las redes, Mario Iván Martínez. Con la camiseta número 5, el crack que lleva la música por dentro, Esteban Lozano. Y con el 7, el táctico, el editor del medio campo, Jorge González. La participación de México en los mundiales nos hace vibrar de pasión. Recordar cada Copa del Mundo que ha disputado el Tri es volver a vivirla. Hoy te emocionarás con la selección mexicana en Uruguay 30 y Brasil 50. Arranquemos el encuentro, y qué mejor que con historias de éxito, constancia y permanencia. ¿Qué tuvieron que vivir las estrellas de hoy antes de convertirse en ídolos? Hoy, en Así Llegó el Crack, la siguiente historia inspiradora en la voz de Mario Iván Martínez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Octava Sports y Fútbol Total? ¿Cómo están? Yo soy Mario Iván Martínez y les doy la bienvenida a la sección Así Llegó el Crack. Llegó el capítulo en donde hablaremos sobre un verdadero ídolo del fútbol mexicano. Hoy conoceremos un poquito más sobre Antonio La Tota Carvajal, quien es un personaje importantísimo para este deporte. Como jugador y entrenador marcó época y no se entendería la historia del balompié en México sin él. Así que vamos a conocer más sobre él. Todo inició en 1929 en la Ciudad de México. Ahí nació Antonio Carvajal y compartió momentos con sus 9 hermanos y hermanas. Su padre era conductor de transporte de un colegio y su madre lavaba y planchaba ropa ajena. Así buscaban sacar adelante a la familia. Vivían en una vecindad en donde hizo amistad con alrededor de 17 niñas y niños que también crecieron ahí. Con sus amigos se dedicaba a tirar la basura para conseguir algunos centavos y así poder comprar una pelota de tenis que, envuelta en una cámara de llanta de bicicleta, servía para jugar fútbol. La calle fue su primera cancha, sin embargo, fue ahí donde tuvo una de las experiencias más amargas de su vida. Un día, mientras jugaban en el pavimento, un carro atropelló a su hermano y lamentablemente perdió la vida. Tras ese episodio, el padre de la Tota le prohibió salir a patear el balón, pero el castigo no surtió efecto y tras unas semanas volvió a disfrutar del fútbol junto a sus amigos. Por azares del destino, la decisión de uno de sus amigos cambiaría la vida de Antonio Carvajal por completo. El dueño de la pelota en ese momento le dijo que si quería jugar tendría que colocarse de portero. En un principio, el ex campeón del fútbol mexicano se molestó, pero no sabía que ese capricho de aquel niño le abriría grandes puertas. Además de fútbol, Carvajal junto a los demás niños practicaban otros deportes: béisbol, fútbol americano, básquetbol según la época. Y fue mientras jugaba fútbol americano que el Peque Sánchez, el entrenador de un equipo amateur, le notó sus dotes como portero y lo invitó a entrenar al Club Oviedo. Por otra parte, como estudiante, Carvajal confesó que no era el mejor, pero cuando se proponía podía ser el alumno más destacado. En la escuela era flojo, la verdad, pero cuando me hacían enojar yo era el mejor del colegio. A veces se burlaban de mí mis compañeros, pero le pedí al profesor que nos hiciera una prueba y siempre les ganaba. Esto lo confesó el exportero en una entrevista con Javier Alarcón. Así fue su paso por la escuela hasta que habló con sus padres y les confesó que quería ser futbolista. Este comentario molestó a su papá, quien lo corrió de la casa. La Tota aceptó la decisión y emprendió su camino a las canchas. A los 14 años ingresó al Club España, quienes pagaron 11 balones al Club Oviedo para adquirir al jugador, y a los 15 debutó como profesional. A partir de ese momento, su carrera solo fue en ascenso. A los 21 años lo llevaron con la selección mexicana como portero suplente al Mundial de Brasil 1950, pero la lesión de Raúl Córdoba, arquero titular de aquel equipo, le abrió las puertas a Carvajal. Fue el primer jugador en la historia en participar en 5 Copas del Mundo.
Jugó 48 partidos con el Tri y en Liga fue campeón con León. El resto, como dicen, es historia. Además de sus grandes cualidades como futbolista y entrenador, las personas siempre definieron al apodado 5 Copas como un extraordinario ser humano que siempre buscaba ayudar y demostrar con hechos cómo era ser un ejemplo para los demás. Sin duda, un grande dentro y fuera de la cancha. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí un capítulo más de Así Llegó el Crack. Yo soy Mariván Martínez y los espero en la siguiente. El balompié es capaz de trascender generaciones. Está compuesto de hitos, de los que nos hablaron nuestros abuelos, de astros que admiraron nuestros padres y consagraciones de las que hoy somos testigos. La mejor de 3 generaciones hoy convergen en el balón contra el tiempo de Jorge González. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Fútbol Total y el Octava Sports? Les habla Jorge González en una emisión más del Balón contra el Tiempo en Fútbol Total Radio. En esta primera entrega de México en los mundiales te hablaré de las 5 ocasiones en las que el Tri ha participado en los partidos inaugurales del torneo. Cada 4 años la expectativa mundial se aglomera en el primer encuentro, con el que se rompe la larga espera por vivir la máxima justa futbolística. Estar bajo la mirada de miles de millones de personas no ha de ser presión fácil de sobrellevar, situación en la que el representativo azteca tiene vasta experiencia, pues es la selección que más veces ha abierto la máxima justa. A pesar de ello, su balance en dichos encuentros para nada es de presumirse, pues nunca ha salido victorioso. Uruguay 30. Curiosamente, su primer juego de esta índole fue el primero en la historia de los mundiales, en Uruguay 1930 contra Francia. La expectativa en México era alta, al tener la oportunidad de ser el representativo que anotara el primer gol y lograr la primera victoria en la historia del evento, pero la realidad fue contrastante. El primer tiempo de aquel duelo fue caótico. Su primer gol en contra cayó a los 19 minutos y se fueron al descanso 3-0 abajo. En el complemento, Juan Trompito Carreño hizo al minuto 68 el primer tanto del Tri en la historia del campeonato, único logro anecdótico de aquel triste 4-1 final. Brasil 50. Después de perder sus 3 duelos en Uruguay, México se ausentó de las Copas del Mundo de Italia 34 y Francia 38. Por la guerra no hubo torneo en el 42 y 46, por lo que el regreso del Tri y de los mundiales fue en Brasil 1950. Nuevamente el equipo tricolor inauguró el evento, en esta ocasión ante el anfitrión y favorito al título. Los pronósticos no eran alentadores y se reflejaron en el marcador. La verde amarela hizo lo propio y venció por un contundente 4-0. Suecia 58. El camino del Tri en los mundiales continuó hasta Suecia 58, edición a la que llegó con el antecedente de 8 derrotas en 8 juegos disputados. Obviamente, el panorama era desolador para enfrentar en el primer juego del evento al local y serio aspirante a levantar la copa. Los suecos vencieron por 3-0 con doblete de Simonsson y penal de Lidholm, derrota del Tri que fue la última de forma consecutiva, pues días más tarde, Jaime Belmonte hizo el único tanto azteca en el torneo, para igualar 1-1 ante Gales en Solna y así conseguir el primer punto de México en los mundiales. México 70. Después de 6 participaciones, México llegó a su mundial con experiencia y madurez que las incontables derrotas forjaron. Además de aquel punto en Suecia, lograron su primera victoria en Chile 62, ante Checoslovaquia por 3-1, aunado a los empates ante Francia y Uruguay en Inglaterra 66. Con la localía, la altura y el pletórico Estadio Azteca, todo indicaba que por fin México abriría un mundial con victoria. Pero el destino los cruzó con el representativo de la Unión Soviética, campeón europeo 10 años atrás y semifinalista en el anterior mundial y Eurocopa. El equipo dirigido por Raúl Cárdenas plantó cara, hizo su juego, se ayudó del escenario a favor, pero nunca cayó el ansiado gol. 0-0 para iniciar su mundial, empate que sabía a derrota. Sudáfrica 2010. Pasaron 40 años para que viéramos nuevamente a México inaugurar un mundial. Hay que recordar que para México 86, por logística, el Tri no abrió el evento. Su más reciente partido inaugural fue la primera edición disputada en África, y el rival se veía a modo para romper la mala racha en aperturas mundialistas, a pesar de su localía. El estruendoso sonido de las bubucelas, el colorido en las tribunas y los cánticos de los futbolistas sudafricanos en el vestidor y en el túnel, de inmediato opacaron la soberbia indumentaria negra que
representaba el Tri ante el mundo. El ambiente hizo lo suyo y Shabalala hizo lo propio. Abrió el marcador con golazo al ángulo al 55. Se avecinaba una derrota azteca más en inauguraciones, pero el eterno capitán Rafa Márquez terminó con el ambiente derrotista para igualar al 79 y así rescatar un punto. En balance, de sus 5 inauguraciones, México ha perdido 3 y empatado en 2, con 12 goles en contra y solo 2 a favor. Estadística que no es para nada presumible en la historia de la selección mexicana. Si quieres conocer más historias como estas, no te pierdas ningún capítulo de Fútbol Total Radio en nuestra temporada de México en los Mundiales. Y para más información, consulta nuestro sitio web y búscanos en redes sociales como Fútbol Total. Yo soy Jorge González y esto fue El Balón contra el Tiempo. Abordemos las historias de aquellos que aparecieron entre destellos. Algunos fueron estrellas fugaces, otros ascendieron, pero no supieron mantenerse en lo más alto del firmamento y con el tiempo desaparecieron. ¿Qué fue de aquellos futbolistas que tanta expectativa causaron? Esta es la promesa incumplida de hoy, por Osvaldo Fragoso. Hola, ¿qué tal amigos de la Octava Sports? Les saluda con mucho gusto Osvaldo Fragoso de Fútbol Total. La participación de México en los mundiales tiene muchas historias que contar. Es por ello que en esta ocasión quiero platicarles sobre la promesa incumplida de México en el Mundial de Uruguay de 1930. En aquel entonces, el técnico de la selección mexicana, el español Juan Luque de Serralonga, fue el encargado de conformar la lista de convocados que acudirían a la Copa del Mundo. Dentro de esta lista de 17 jugadores se encontraba el nombre de Jesús Castro. Pero, ¿quién era Jesús Castro? Bien, el delantero que prácticamente jugó toda su carrera con los Rayos del Necaxa figuraba como una de las joyas del equipo. De hecho, Jesús Castro estuvo desde el equipo de los 11 hermanos hasta los años en que el fútbol fue cambiando, hasta volverse profesional en 1940. El delantero mexicano hizo su debut con el equipo en 1925, justamente una fecha en donde Necaxa dominaba el fútbol, primero en la Ciudad de México y después en toda la liga. Su nivel dentro de la liga hizo que fuera uno de los jugadores que entraron en la convocatoria de Juan Luque de Serralonga. Ya en el Mundial, México compartió grupo junto a Francia, Chile y Argentina. En estos 3 partidos, la selección lamentablemente no logró ganar en ninguno. Y aunque el estratega optó por brindarles minutos a casi todos los elementos que conformaban la selección, Jesús Castro fue el único jugador que no pudo tener participación en el Mundial. Castro no era un jugador que le gustaban los reflectores y precisamente después de la Copa del Mundo, su vida se volvió toda una incógnita. Incluso después de 1941, no se supo qué fue de su vida. Soy Osvaldo Fragoso y para más historias como esta, no se te olvide seguir todas las plataformas de Fútbol Total. El fútbol femenil crece y mejora día con día, principalmente por la dedicación de todas sus futbolistas. Cada una de ellas es una historia de esfuerzo y talento. Estrellas del fútbol femenil. Marco Campuzano nos hablará de ellas. Hola amigos, les habla Marco Campuzano para presentarles a las estrellas del fútbol femenil, ahora especializándonos en edición mundialista. Hoy en día estamos viviendo el auge del fútbol femenino en México, ya sea por su popularidad, nivel, audiencia o reconocimiento. No importa el motivo, pero hoy vemos y conocemos a más estrellas en la cancha femenil que hace un par de años, eso es un hecho. Para las generaciones más jóvenes es difícil imaginar cómo era el fútbol femenil en México hace unas décadas, ni hablar del siglo pasado. Pero tienen que saber que estas jugadoras estrellas que vemos hoy en día en la Liga MX siempre han existido en el balompié nacional, pero no tenían los mismos reflectores. Tal vez no surgieron desde 1938 como el representativo varonil, pero para 1970
México conformó una de las mejores selecciones nacionales femeniles de su historia y lo plasmó para siempre en la Copa del Mundo de Italia 1970. Pese a que el evento no fue reconocido por la FIFA, porque a la FIFA de ese tiempo no le interesaba tener una rama femenil, el evento debe ser recordado como una de las mejores exhibiciones del tricolor en su historia. El panorama parecía muy complicado. Todas las selecciones que jugaron el mundial eran europeas a excepción de México. Al ser solo 8 participantes, se jugaron cuartos de final directamente. El primer rival para nuestra selección fue Austria, equipo al que despachamos con 9 goles. 9 goles a 0 ganó México. En la semifinal, el tricolor tuvo la mala suerte de toparse con las anfitrionas y cayeron ante Italia por 2-1. Pese a la derrota, México fue considerado como la revelación del torneo, y qué mejor forma de terminar el certamen que coronándose con el tercer lugar tras vencer a Italia 3-2 en un partido de alarido. En dicho mundial, México tuvo como figura a una de las mejores o quizá la mejor jugadora en su historia, como lo es Alicia Vargas, también conocida como la Pelé mexicana. En el Mundial de Italia 70, Alicia fue la goleadora del certamen con 5 goles. Y, si quieren saber un poco más de la Pelé mexicana, no se pierdan el próximo capítulo en Fútbol Total Radio. Entramos en la recta final de este programa y el partido lo tenemos ganado. En cuanto se escuche el silbatazo final, Esteban Lozano estará listo para hablar de aquellas canciones que han hecho vibrar a los estadios y a las aficiones en todo el planeta. Así suena el fútbol. ¿Qué tal, amigos de Fútbol Total? Ya estamos aquí en Así Suena el Fútbol, donde hablamos mucho de música y un poquito de fútbol, y en esta ocasión tenemos a Ari Barroso, el pianista que narró el Maracanazo. Bueno, sobre Ari Evangelista Barroso, pues es un compositor y pianista que nació en Brasil, en Ubá para ser precisos, que como músico fue muy exitoso por la canción Acuarela do Brasil, que es incluso considerado como un segundo himno para Brasil, y que seguramente recordarán por artistas como Frank Sinatra, que hizo una versión de esta canción. Por si fuera poco para la carrera de Barroso, participó en la película Brasil de 1944, que la cinta básicamente es estadounidense en realidad, y es una película de comedia pero con muchos musicales. De hecho, el elenco de la cinta en realidad son más bailarines y cantantes que actores en realidad. Pero bueno, para esta película Barroso compuso la canción Río de Janeiro, que fue nominada a un Oscar. Pero bueno, la carrera de Ari Barroso tomó un giro inesperado, porque él estaba en la radio e incursionaba como pianista, porque antes en la radio había música en vivo. Prácticamente todo el tiempo, no existían las cortinillas que existen hoy en día. Posteriormente, también en un programa radiofónico, él era el conductor de un programa para descubrir talentos. Y ya posteriormente comenzó a ser un locutor recurrente dentro de la programación, al grado que empezó a incursionar como cronista deportivo para los partidos de fútbol. Se comenzó a hacer muy popular en Radio Tupi, así se llamaba, donde él trabajaba, al grado que era el jefe de departamento deportivo de la radiodifusora, y también escribía en periódicos columnas al respecto del fútbol. Le toca la Copa del Mundo de 1950. Para ese momento Barroso ya era uno de los cronistas, comentaristas más famosos de Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, era muy escuchado. Le toca narrar esta final de Brasil contra Uruguay, y bueno, la anécdota indica que Brasil empieza ganando este partido, y cuando le dan la vuelta, Barroso toma el micrófono y dice: voy a tomar café, y se marcha por la desilusión que sentía de que le hubieran dado la vuelta al marcador.
Y ya después, años después, dijo que fue tanto su desencanto de ver a Brasil perder que no podía seguir y por eso dejó la narración de aquel partido, y en general ya no volvió a ser más comentarista deportivo y se dedicó únicamente a la música. Pero la realidad es que también afectó mucho su carrera musical, ya no volvió a ser, digamos que, el mismo de antes. Posteriormente le hicieron homenajes y mucho más en cuanto a la música, pero ya no volvió a tener el mismo éxito. Siguió escribiendo de fútbol, festejó la Copa del Mundo que ganó Brasil en Suecia 58, pero sin duda el episodio del Maracanazo fue algo que marcó a Ari Barroso como cronista y músico. Y bueno, esto ha sido todo. Yo soy Esteban Lozano, muchas gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales y esto fue Así Suena el Fútbol. El árbitro silba el final. Te invitamos a seguir escuchando todas las historias que envuelven la participación de México en los mundiales en Fútbol Total Radio. Visítanos en nuestro sitio web futboltotal.com.mx y búscanos en redes sociales como Fútbol Total.